el objetivo del día de hoy es conocer la definición de texto no literario e identificar el texto informativo, ¿ya? ¿Ustedes alguna vez habían escuchado hablar sobre los textos no literarios? Dedito para arriba si es que sí, dedito para abajo si es que no. Hoy veo muchos deditos para abajo. Ya. Vamos a comenzar entonces para comprender y conocer la definición de estos tipos de textos. Pero, primero, vamos a volver a las clases anteriores. ¿Ya? Nosotros en clases anteriores aprendimos sobre la definición de la sílaba. ¿Ya? Y dijimos que las sílabas son conjuntos de letras que al ser pronunciadas que al ser pronunciadas emiten un sonido en un solo golpe de voz. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra mamá. Ma tiene 2 sílabas. ¿Ya? Y si nosotros revisamos un texto, a ver, por ejemplo, acá tengo un libro, ¿ya? Si yo reviso este texto y abro, ahí se ve, me voy a encontrar con un montón de letras, pero que estas letras, a su vez, forman sílabas, y estas sílabas van formando palabras, las que a la misma vez van formando oraciones, y todo esto forma el contenido de un texto. ¿Ya? Esto es un texto. Así lo fuimos vinculando con todo lo que nosotros hemos ido trabajando y aprendiendo en las clases anteriores. Ahora, esta parte es súper importante. Tenemos la clasificación de los textos, ¿ya? Tenemos los textos literarios y los textos no literarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de textos? El texto literario, chicos, tiene una función estética y poética. ¿A qué me refiero con esto? Los textos literarios poseen una belleza en su escritura y en su composición. Por ejemplo, un cuento. Tenemos un cuento, tenemos fábulas, que las fábulas también nos entregan un mensaje de una enseñanza. Tenemos poemas. ¿Ustedes han leído alguna vez un poema? Dedito para arriba si es que sí, dedito para abajo si es que no. ¿Conocen algún poema ustedes? A ver, tenemos algunos que no. ¿Y la Lilén? Lilén, ¿tú has leído alguna vez un poema? Ya. Y supongo yo que ustedes han escuchado canciones. ¿Han escuchado canciones? Sí, ya. La letra de las canciones son muy similares a los poemas, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos la letra de un poema o de una canción, vamos a encontrar que estas son composiciones bellas, que poseen belleza, ¿ya? Ahora, vamos al texto no literario. El texto no literario tiene una función muy específica, que es informar a las personas, ¿ya? Tenemos la función informativa, expositiva, que por ejemplo, expositiva es lo que yo estoy haciendo ahora, que yo les estoy entregando una información, ¿ya? O también tiene la función instructiva, que por ejemplo tenemos las recetas. ¿Ustedes conocen las recetas? Dedito para arriba si es que las conocen. ¿Sí? Ya. En la receta... Sí, tía. Ya, bien. En la receta, chicos, nosotros nos van indicando, el texto nos va indicando el paso a paso de qué es lo que debemos hacer. En comparación a un texto literario, por ejemplo, un cuento, el autor nos entrega su propia visión
y nos entrega belleza, en comparación al texto no literario, que el texto no literario es algo exacto, ¿ya? Como lo es una noticia, una receta, o, a ver, también tenemos el manual del colegio, etcétera. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos exactamente en el texto no literario informativo, relacionándolo con la noticia. Ahora, ¿ustedes saben qué es una noticia? ¿Pueden activar sus micrófonos para que vayamos conversando un poco? ¿Saben qué es una noticia? Sí, A ver, Martina, explícame tú, ¿qué entiendes por noticia? una información para Una información, ya, bien, súper, excelente. A ver, mira, a para ver, que mire la tele y ves lo que hay en la tele. exacto, ¿qué es lo que está ocurriendo? La noticia nos informa sobre qué es lo que está sucediendo. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere aportar algo más? El virus, Ya, nos hablan sobre el virus. cuando informan sobre el virus. Bien, Bruno, excelente. Las noticias se han encargado últimamente de informarnos qué es lo que está pasando en el mundo con el virus. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Lilen? La noticia, Ya, la noticia. ¿Qué es la noticia para ti? son los que te dan como el informe, a lo Ya, que pasó. muy O bien, te dice lo Lilen. que pasó en el lugar. Excelente, Lilen. Muy bien. Como A ver, ¿alguien más dijo algo por ahí? A ver, Amaro, dime. Las noticias informan lo que está pasando en el mundo. Muy bien. Miren, yo les puse acá una definición del texto informativo y la noticia. Y dice así, que la noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad y de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que nos entrega la noticia nos interesa a todos. Por ejemplo, ustedes me daban el ejemplo de que durante las noticias se informa sobre el virus que nos está afectando en la actualidad. ¿Ya? Y dice también que el lector recibe la información sin opinión del periodista que ha redactado la noticia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que escribe la noticia, que redacta la noticia, no puede entregar su opinión. Por ejemplo, si yo estoy entregando la noticia del coronavirus, les voy a dar la información exacta. Por ejemplo, que en Chile hay cierta cantidad de infectados, pero no les voy a decir a mí, a ver, ¿cómo podría ser? Estoy dando un reportaje sobre el coronavirus y a mí me genera mucha pena el coronavirus. Yo como autora de una noticia no puedo dar mi opinión sobre el tema, ¿ok? ¿Quedó clarito eso? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? No, Ya, tía. súper. Entonces, los textos literarios, recuerden que tienen una función estética y poética. Y dentro de los textos literarios vamos a encontrar la leyenda, los cuentos, las fábulas, las poesías y las obras de teatro. ¿Ya? Esos son los textos literarios. En comparación, en los textos no literarios podemos encontrar la noticia, la biografía, un manual de uso o un instructivo y las reglas. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos las reglas o las normas dentro de la sala de clases o del colegio, esos son textos no literarios.
¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Vamos a pasar a la actividad de la clase, así que muy atentos, ¿ya? Vamos a trabajar con lo que recién acabo de informarles es lo que vamos a trabajar en la siguiente actividad. Ya, acá dice, actividad número 1. Identifica a qué tipo de texto corresponde, si es literario o no literario. Ya, en el chat de Zoom me van a escribir si es que corresponde a texto literario o no literario. Y el primer texto que nosotros vamos a clasificar es la receta. ¿La receta es un texto literario o no literario? Recuerden que la receta nos va indicando los pasos de qué es lo que tenemos que hacer. Ya, escriban en el chat Ahí. si es que es texto literario o no literario. Si es que les complica escribirlo en el chat, lo pueden escribir en su cuaderno y me muestran el cuaderno en la pantalla. ¿Cómo? Hola, Maite. Hola, ¿empezaron hace rato? Más o menos sí. Pero no te preocupes, Maite, porque el video... ¿No te podías conectar? En el segundo A había muchas mamitas que hablaban en el grupo que recién se pudieron conectar. Qué extraño. De hecho, no activé la sala de espera. Es que había otro ID, ese era el problema. El que mandaron Era otro número. en el Instagram, era ¿Ya? otro número. Recién mandaron el de esta clase. Oh, no les Ujú. puedo creer. Al menos el de segundo A pudieron entrar muchos recién, según el grupo de WhatsApp que están hablando. Ya. Ok. Ya, vamos a retroceder un poco. ¿Ya? Voy a contarles Gracias. Sí, sobre profesora, qué es yo lo que sí estábamos viendo. Gracias. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es conocer la definición del texto no literario e identificar el texto informativo. Eso es lo que estamos trabajando el día de hoy. Hablamos también sobre cómo se relaciona el contenido que vimos en clases anteriores con la clase del día de hoy. Por ejemplo, trabajamos la definición de la sílaba. ¿Qué es la sílaba? Y dijimos que son conjuntos de letras que al ser pronunciadas, son pronunciadas en una sola emisión de voz o golpe de voz. Y que si nosotros revisamos un libro cualquiera, dentro de este libro nos vamos a encontrar con un montón de sílabas, pero que a su vez estas sílabas forman palabras y estas palabras forman oraciones y estas oraciones van formando el contenido de los libros o de los textos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Ya. Dijimos que los textos se pueden clasificar en textos literarios y textos no literarios. Vimos la característica de que el texto literario se caracteriza principalmente porque tiene una función estética y poética por parte del autor. ¿Ya? Por ejemplo, nombré las canciones, porque les pregunté a los chicos si es que conocían algún poema. Me dijeron que no. Entonces, el ejemplo más claro de un poema es la letra de una canción. Las letras de las canciones se caracterizan principalmente por la belleza que éstas nos entregan a nosotros, ¿ya? Entonces, el texto literario, el autor se encarga principalmente de entregar eso, de entregar una belleza, de entregar una historia. Y tenemos dentro de los textos literarios la leyenda, los cuentos, las fábulas, la poesía y las obras de teatro, entre otras. Ahora vamos a pasar a los textos no literarios, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Los textos no literarios, la función principal o la finalidad de estos es informar, exponer o dar alguna instrucción. ¿A quién? A nosotros, los receptores. Ya el emisor de los textos no literarios, los autores de los textos no literarios, pretenden entregarnos una información exacta, sin juicios de valor, sin opiniones, ¿ya? Y dentro de los textos no literarios tenemos la noticia, la biografía, las recetas, manuales de usos
o reglas o reglamentos. Y yo les decía que dentro de la sala de clases y también en el colegio nosotros tenemos un reglamento. Y estos reglamentos nos dicen a nosotros cómo debemos comportarnos dentro de la sala de clases, dentro del colegio. Ya son normas. Y en la clase de hoy, específicamente, dentro de los textos no literarios, vamos a trabajar la noticia. ¿Qué es la noticia? ¿Ya? La noticia es el relato de un acontecimiento de la actualidad y este debe ser de interés público. Por ejemplo, yo les pregunté a los chicos qué era una noticia y ellos me hablaron mucho de que en las noticias se entrega la información del virus que nos está afectando en la actualidad, que es el coronavirus. ¿Ya? El lector de la noticia recibe la información sin opinión del periodista. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes son entrevistadores o si van a realizar una noticia, al realizar este trabajo, ustedes no pueden dar su opinión personal. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dedito para arriba si es que estamos bien. ¿Sí? Sí. Súper. Entonces, recuerden, textos literarios tenemos los cuentos, las fábulas, las leyendas, los poemas y las obras de teatro, entre otros. Y en los textos no literarios tenemos la noticia, la biografía, manual de uso, la receta y los reglamentos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a nuestra actividad, que es identificar a qué tipo de texto corresponden. ¿Ya? Si es que son literarios o no literarios. Estas respuestas ustedes las pueden escribir en el chat o en su cuaderno, como les sea más fácil. ¿Ya? Como las clases de Zoom generalmente duran entre 30 y 40 minutos, si es que no alcanzamos a realizar la clase dentro del video, les voy a pedir que revisen el Facebook, el grupo de Facebook, y yo les voy a subir el PowerPoint, ¿ya? Y después vamos a subir también el video de la clase. Entonces, si no alcanzamos a realizar la actividad ahora, les voy a pedir que la terminen en su cuaderno. Ya anotan la fecha y el objetivo de la clase, ¿ya? Cuando trabajen después en esto. Entonces, vamos a comenzar. El primer texto, perdón, es la receta. Yo necesito que ustedes me cuenten o me digan a qué tipo de texto corresponde la receta, si es un texto literario o no literario. Dile. No literario. No Profesora, literario. A ver, Profesora, cuando yo doy la respuesta no me sale mi nombre. ¿cómo no te sale tu nombre, Bruno? ¿En el chat? Sí. Qué raro. Ya, pero si nos complica mucho escribirlo en el chat, lo vamos a ir diciendo acá, ¿ya? Para que así nos alcance bien el tiempo y podamos realizar la actividad. El segundo texto es la fábula. ¿La fábula es un texto literario o no literario? Literario. Sí. ¿Literario? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien, Literario. chiquillos. Excelente, muy bien. Hola, Eva. Ya, entonces vamos a seguir con el siguiente texto, que es el reglamento escolar. ¿El reglamento escolar es un texto literario o no literario? No literario. No literario. ¿Y por qué? ¿Por qué dicen que es un texto no literario el reglamento escolar? Porque es informativo. ¿Cómo? Porque solo te da la orden. Bien, porque nos da la orden. Excelente, es un texto instructivo dentro del texto no literario. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es el cuento. ¿El cuento es un texto literario o no literario? Literario. A ver, ¿literario o no literario? Literario. El cuento. A ver, voy a preguntarle a la Lilén. Lilén, dime, ¿el cuento es un texto literario o no literario? Es literario, tía. No, yo no soy yo. ¿Es literario?
Literario. Muy bien, súper. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es la leyenda. ¿Ustedes conocen las leyendas? Sí, ¿Sí? lo conozco. ¿Ya? ¿Y estas leyendas son un texto literario o no Como la literario? Llorona. Como La Llorona, bien. Es literario. Es literario. Literario. Nos cuenta una historia. Literario. Muy bien, chicos. A ver, le voy a preguntar ahora a la Maite. Maite Güera, quiero que me diga si la noticia es un texto literario o no literario. A ver, No soy yo, tiene que preguntar. ¿alguien que le quiera ayudar a la Maite a dar la respuesta? ¿La noticia es un texto literario o no literario? Sí, literario. No literario. Acá el Bruno nos dice que es un texto no literario, muy bien. Ay, espérame que me cambié. Ahí sí. Ya. Nos quedan poquititos. A ver, ¿y la biografía? Las biografías son los textos que nos cuentan sobre la vida de una persona. Cuándo nació, qué actividades realizó. ¿Es un texto literario o no literario? Sí. No literario. Muy bien, no literario, excelente. Oye, que están secos el día de hoy, me encanta, me encanta. A ver, nos queda la entrevista. ¿Una entrevista es un texto literario o no literario? No literario. No literario. No literario. Bien, chiquillos, no literario, excelente. Y tenemos el último texto, que es el poema. El poema es un texto literario o no literario. Recuerden que el poema nos entrega belleza. Es estéticamente hermoso. A ver. Sí, es literario. Y es literario, muy bien, excelente, chiquillos. Un aplauso grande para todos ustedes porque lo hicieron muy, muy, muy bien. Ahora, ya estamos terminando nuestra clase y les voy a dejar una pequeña actividad entretenidísima para la casa. Vamos a jugar a ser periodistas, ¿ya? Vamos a jugar a ser periodistas. Utilizando el micrófono que tuvimos que confeccionar en la clase de historia con la profesora Constanza. ¿Ya? Vamos a... Tía, espérame. A ver, ¿quién me dice que espere? A ver, les voy a pedir que anoten sus nombres y sus cursos en el chat. ¿Ya? Mientras que yo les doy las indicaciones de esta última actividad que vamos a realizar. ¿Ya? Dice, utilizando el micrófono realizado en la clase de historia, debes grabar un video de no más de 3 minutos, ¿ok? Algo muy cortito, entrevistando a tu familia. Puedes realizar preguntas relacionadas a la cuarentena o al tema que tú quieras, ¿ya? Recuerden que deben escribir en su cuaderno la fecha, el objetivo y las actividades que realizamos en esta clase, ¿ya? Y cuando tengan sus trabajos listos, recuerden también que tienen que hacerlos llegar a las profesoras jefes de su curso. Si eres del segundo A, tienes que enviárselo a la profesora Romina, ¿ya? Si eres del segundo B, se lo envías a la profesora Connie. Y si eres del segundo C, me lo envías a mí, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿tienen sus micrófonos por ahí?
Veo algunos. ¡Ay, qué bellos esos micrófonos! ¡Qué secos! Me encantan. Quedaron muy, muy, muy bellos. Muy lindos. ¿Cómo la pongo bien? Para A ver, recuerden escribir sus nombres en el chat, chicos. ¿Ya? Recuerden escribir sus nombres en el chat. Y a continuación... A ver. así queda. Bien, quedaron muy bellos, muy lindos. A ver, tengo todos los nombres acá, muy bien. Excelente. Vale, Bruno, quedó lindo. Muy, muy, muy bien, chicos. Lo hicieron excelente el día de hoy. Entonces nos vamos a despedir. Les mando un montón de besos, un montón de abrazos a todos. Profesora. Que estén muy bien. Cuídense. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Los quiero un montón. Chao, nos vemos en una próxima clase. Mañana recuerden que vamos a tener orientación. Chao, chiquillos, que estén muy bien.